hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Note lo que San Pablo está diciendo. Él como apóstol, como supervisor de la iglesia, dice, no quiero que ignoren acerca de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Note que habla de otros que no tienen esperanza, ¿sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es una doctrina fundamental del cristianismo, así también, o sea, como le sucedió a Cristo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Note, Pablo dice, esta no es una conjetura, no es tampoco un pensamiento mío. Les digo esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, note que Pablo pensaba que Cristo podía venir antes de que Él muriera. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cómo descenderá del cielo el Señor? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice el Señor mismo. O sea, será un acto donde Él estará presente. Como resultado, los muertos en Cristo, aclaramos, solo los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, subraye, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que los muertos en Cristo y los que sobrevivan serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde será el encuentro, hermanos? En las nubes, en el aire. Por tanto, concluye, alentaos o anímense los unos a los otros con estas palabras. Pueden sentarse. Esta tarde voy a compartir a ustedes un tema escatológico, es decir, un mensaje que tiene que ver con los tiempos del fin. Y por supuesto este tema es bastante amplio. Dios, en su infinita sabiduría, nos anticipó lo que debe suceder en los tiempos del fin. Para Dios nada es sorpresivo. A Dios nada le tomó desprevenido. No hay acontecimiento alguno que Dios no lo haya entendido y conocido previamente.
como Él todo lo sabe, en su palabra nos dejó escrito lo que ha de suceder. Dios es un Dios omnisciente. A veces nosotros corremos y así como con un espíritu de novedad le queremos decir algo a Dios. Pero hermanos, no hay nada nuevo para Él. Él todo lo sabe y lo supo desde la eternidad. Por eso inspiró a sus profetas para revelarnos lo que ha de suceder en los tiempos del fin. Y uno de esos temas dentro de la escatología, de la profecía bíblica, encontramos el traslado de la iglesia. También se le conoce el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Yo creo que usted lo ha escuchado. Es uno de los acontecimientos más gloriosos que como iglesia, que como pueblo de Dios, podemos y debemos y vamos a experimentar. El momento en el que Dios ha determinado que la iglesia partirá como cuerpo de Cristo de este mundo. Esa es la esperanza, dice San Pablo, bienaventurada de los hijos de Dios. Por cierto, este acontecimiento, amados, está más cerca que nunca. Será algo sorpresivo, será algo repentino que tomará de sorpresa a millones y millones de seres humanos. Pero Dios nos lo ha revelado a través de la Escritura para que nosotros no seamos tomados por sorpresa. Le digo esta tarde, el arrebatamiento de la iglesia es inminente, está próximo, creo que más cerca de lo que entendemos a suceder. La palabra arrebatamiento viene de la palabra o las palabras aquí del apóstol San Pablo. Acabamos de leer el verso 17 de la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Observe la palabra que nos llega a nosotros como arrebatamiento. Dice, seremos arrebatados. Arrebatamiento es la acción de arrebatar. Ahora, ¿qué significa arrebatar? Es llevar tras sí algo. O sea, cuando alguien hace acto de presencia y toma algo y se lo lleva. Eso es arrebatar. También significa sacar de un lugar algo para trasladarlo a otro lugar, sin dejar de ser. En este caso, Jesús toma la iglesia y la saca de esta tierra. La lleva sin dejar de ser la iglesia a otro lugar. Es decir, Juan 14, a la casa del Padre. La lleva, hermanos, y la tiene más cerca de Él. Arrebatar también significa arrancar precipitadamente. Nosotros usamos mucho esa palabra.
Cuando alguien le quitó repentinamente algo a otra persona, decimos se lo arrebató. ¿Ve? O sea, como que usó un poquito de fuerza o lo hizo de una manera brusca. El arrebatamiento, aunque será silencioso para la mayor parte de la humanidad, será un acto como que prorrumpe, hermanos, en fuerza y también algo muy repentino. Será a tal grado que todas las tumbas de aquellos muertos en Cristo se van a abrir. También para los muertos en Cristo y para los creyentes en Cristo será un acontecimiento de un gran estruendo. O sea que si usted está dormido, va a despertar. O si nos sorprende de noche, seremos interrumpidos, porque dice que será con voz de mando, con trompeta de Dios. Apocalipsis capítulo 1 dice que como de una gran trompeta o como el estruendo de muchas aguas. Arrebatar, hermanos, significa remover para poner a salvo. O sea, por un lado Dios marcará un tiempo en el que grandes juicios vendrán sobre esta tierra. La Biblia le llama el día de la ira del Dios Todopoderoso. Juicios a situaciones tan adversas como nunca el hombre ha vivido desde que existen seres humanos acá en la tierra. Cuando ese peligro sea inminente, cuando ese peligro ya haya llegado a este mundo, Cristo intervendrá para remover a su iglesia y ponerla a salvo. ¿Cómo la puede poner a salvo? ¿En qué refugio la va a colocar? Humanamente hablando, no hay un escape acá en la tierra. El único lugar, la única manera de resguardar su iglesia es removiéndola de aquí y poniéndola a salvo al único lugar que no sufrirá la ira de Dios, es decir, el cielo mismo. Este es un tema, hermanos, ampliamente sostenido en la Biblia, anunciado por Cristo mismo, también por el apóstol Pablo, que es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más enfatiza sobre este tema. Permítame leerle algunos de los anuncios proféticos de Pablo. Pocas veces, si no es que nunca o casi nunca, llamamos a Pablo el profeta. Pero Pablo es un profeta, hermanos, porque él nos da grandes anuncios escatológicos, proféticos para el tiempo del fin. Y mire, entre otros, le voy a leer ahí Primera de Corintios, capítulo 15. Así que si lo tiene, me puede seguir. A partir del verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Escribe el apóstol a la iglesia: he aquí, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no había sido revelado. Algo que hasta este tiempo en el que el apóstol escribe no había sido divulgado. Pero ahora Pablo, por revelación y por guianza del Espíritu de Dios, les dice: he aquí, les comparto un misterio.
de qué se trata? No todos dormiremos cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, pero todos seremos transformados. Es decir, los que hayan muerto en Cristo resucitarán con un cuerpo transformado. Y los que estemos vivos, si todavía lo estamos, entraremos también, hermanos, a un proceso de transformación. El mismo Pablo dice que esta carne se vestirá de incorrupción. O sea, seremos transformados como a la imagen del Cristo resucitado. Juan dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cómo seremos transformados? A la imagen de Él, de Cristo Jesús. En nuestra condición humana no estamos en condición para habitar, para presenciar a Dios en su grandeza. Cuando Él venga, hará de nosotros una transformación. Y luego sigue diciendo, verso 52, en un momento. ¿Cómo será el arrebatamiento, hermanos? En un momento. De hecho, la siguiente frase dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios levantar todos los muertos en Cristo de todos los siglos? Hermanos, un instante. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios transformarnos a la imagen de su Hijo? Un abrir y cerrar de ojos. Esto quiere decir muchas cosas. Alaba el poder de Dios. Pero por otra parte también nos enseña de que no habrá tiempo, como algunos erróneamente suponen, por cierto, engañados, de que al momento final ellos van a tener oportunidad de arrepentirse o de asirse de la ropa de alguien e irse. Amados, eso no es posible. Porque nadie se puede preparar en un parpadeo. Y Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo, hermanos? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. ¿Qué sucederá aquel día, hermanos? Se tocará la trompeta. Este es un acto que está representado en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, un día Dios le habló a Aarón, el sumo sacerdote. Y Dios le dijo a Moisés, prepárense trompetas de plata. Va a haber trompetas para convocar al pueblo. Y ellos estaban entrenados para que al sonido de la trompeta el pueblo se alistara para la guerra o el pueblo se congregara en el tabernáculo de reunión. De acuerdo al sonido era lo que el pueblo iba a hacer. En aquel día dice que el mismo Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, o sea, Él sonará la trompeta. Y hermanos, será algo que retumbará y prorrumpirá los cielos. Para los mexicanos es como que va a sonar el mariachi. Y solo los muertos en Cristo y los salvos lo vamos a oír.
Los que no tengan esta experiencia no lo van a oír. ¿Ve? Dice que Él hará sonar la trompeta. Pero Pablo ya dijo en 1 Tesalonicenses 4 que será una voz de mando. O sea, de autoridad. Él ya no viene, hermanos, como el cordero para ser sacrificado. Dice que acá en la tierra fue llevado al matadero como un cordero y enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías dice de Jesús: no gritará en las plazas ni hará oír su voz. O sea que Jesús no levantaba mucho la voz, hermanos. Pero cuando Él venga, ahora es diferente. Ahora viene como un señor, como un rey, y con una voz de mando, de autoridad. Dice como de trompeta. A tal grado, dice Pablo, se sonará la trompeta, se tocará la trompeta. Note, y los muertos, entiéndase, solo los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, insisto, Pablo siempre creyó que Cristo podía venir en esos días, hermanos. Siempre se incluyen todas estas pláticas, escritos sobre escatología, de que lo va a sorprender Cristo en vida. Ahora entendemos que no fue así, que ha pasado más tiempo, pero nos llama la atención que él vivía con una conciencia de que de un momento a otro el rapto podía llevarse a cabo. Así debemos vivir nosotros. Dice, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos también transformados. Vamos a regresar a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, donde partimos, y vamos a ver otros datos que el mismo apóstol comparte. Esta primera carta, para muchos, es la primera o el primer escrito del apóstol. Es decir, de todo lo que él escribió, esto es lo primero. Y no lo hace necesariamente por iniciativa propia, sino porque se le hace una consulta. Estudiando bien esta epístola, entendemos que a él se le manda consultar. La iglesia en Tesalónica, que había experimentado grandes persecuciones, que muchos creyentes voluntaria e involuntariamente habían muerto, la iglesia se preguntaba, ¿qué sucede con ellos? Entonces Pablo escribe esta carta, se las manda a ellos contestando sus preguntas y agrega algo más que es propio de los tiempos del fin. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que mantengan falta de conocimiento acerca de los que duermen, de los muertos. Pero para Dios es como si estuvieran dormidos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cómo estaban los creyentes que habían perdido algún ser querido, hermanos? Entristecidos. Somos humanos, de alguna manera sentimos la nostalgia, la ausencia de los seres queridos. Pero Pablo dice, un momento, los creyentes no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. ¿A quiénes se refiere? A los que no viven para Dios, a los que han decidido mantener a Dios fuera de su diario vivir, a los que desafortunadamente mueren día tras día sin Dios. Pablo dice, ustedes no se entristezcan
como la gente que no tiene esperanza. Porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó. Pablo dice, iglesia, ustedes no tienen problema para creer que Cristo murió y resucitó. Bien, así como lo creen, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Cristo es la garantía de la resurrección nuestra. A eso se le llama primera resurrección. O sea, los muertos en Cristo siendo levantados en el día del arrebatamiento para ir con el Señor. Luego sigue hablando. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. O sea, que nadie va a tener ventaja, ni los muertos, ni los vivos. Dice que todos juntos estaremos de pie ante Cristo en el arrebatamiento. Porque el Señor mismo, verso 16, con voz de mando. Note, hermanos, que Él no manda necesariamente ángeles. Dice, Él mismo. Esto nos recuerda las palabras de Cristo antes de ascender al cielo. ¿Se acuerda que se despidió en el monte de los olivos? Y luego los ángeles vinieron a consolar a los que lo habían despedido. Y entre otras cosas les dijeron, este mismo Jesús que ha ascendido al cielo volverá. Observe, el mismo Jesús. Si usted una vez ha preguntado, hubiera querido conocerlo, tendrá la oportunidad. El mismo Jesús, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde es el lugar de reunión? En los aires. No sabemos, hermanos, qué próximo, pero lo más probable es que habla de un lugar sumamente fuera de esta esfera natural. Entonces Cristo básicamente no viene a la tierra en el arrebatamiento. Más bien la iglesia va a donde está Él. Por eso a esto no se le llama la segunda venida de Cristo. Se le llama el arrebatamiento de la iglesia. O sea, Él no viene, más bien nosotros nos vamos. Y nos reencontramos con Él para estar con Él. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Ya no habrá una separación. Pablo entonces concluye su pensamiento, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero no es el único. Cristo también enseñó al respecto. Le voy a leer un par de pasajes. Voy a empezar por Mateo capítulo 24. Recuerde que Mateo 24 y 25 Jesús está respondiendo a una pregunta que le hicieron los discípulos. Dice que ellos lo tomaron aparte, en el monte de los olivos. A este sermón de Mateo 24 y 25 se le llama el sermón del monte de los olivos. Es algo profético, es algo para el tiempo del fin. Los discípulos fueron a Jesús y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús da mucha información al respecto, pero solamente le voy a leer ahí un par de versos, que es el 30 en adelante. Dice,
Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde aparecerá Jesús, hermanos? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo, hermanos? Con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles nuevamente con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Note que la cosecha, que el recogimiento será a nivel mundial. Los cuatro vientos de la tierra. El norte, el sur, el este y el oeste. Porque el reino se está estableciendo en toda la tierra. Dice que recogerán a los escogidos. Desde un extremo hasta el otro. Ahora veo el verso 40. Entonces, observe. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Como en ese tiempo la mayoría de los trabajos eran en la agricultura, Jesús usa una comparación del campo, donde era típico que hubiera por lo menos una pareja de labradores. Tal vez uno que araba y otro que sembraba. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Uno será tomado y el otro será dejado. Hoy lo podemos ver en otra perspectiva. Las ocupaciones, los trabajos de las personas son diferentes. Bien pudiéramos decir, en una oficina habrá dos. Uno será tomado y el otro será dejado. Imagínense. Luego el verso que sigue, el número 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Otra vez, un trabajo propio de aquellos días. El molino. Jesús dice, ahí habrá dos mujeres. ¿Qué pasará con una? Será tomada. Y con la otra será dejada. Pero luego otros pasajes dice, dos estarán durmiendo en una cama. Habla de matrimonios donde solamente uno ama a Dios. No puede significar otra cosa. Porque si significara otra cosa, el uno no sería llevado con Dios. ¿Me explico? Entonces es claro que se refiere a una pareja mixta, donde uno, o el esposo, o la esposa, participarán del rapto. Y el otro no participará. Yo me acuerdo de mi hijo Jordan. Una vez se levantó asustado. Tal vez estaba soñando. Y vio todo muy silencio. Y pensó que ya se había llevado a cabo el arrebatamiento. Y pronto nos buscó a ver si estábamos ahí o no. Y qué bueno, ¿verdad? Dios tiene muchas formas de cómo hablar. Lo más probable es que si nos despertamos un poco inseguros es porque no estamos muy seguros de que vamos a participar del arrebatamiento. El problema es que si se ha llevado a cabo, la oportunidad se acabó. Hermanos, Jesús habla de un acontecimiento repentino. Juan 14:3 dice, hablando Jesús, y si me fuere, como sucedió, vendré. Jesús volverá. Dice, y os tomaré a mí mismo. En el arrebatamiento Él vendrá para tomar su iglesia. Dice, los tomaré.
El contexto habla de llevarnos a vivir a la casa del Padre. Ahora, hermanos, déjenme ilustrárselo en esta ocasión. Hay en la Biblia una serie de tipos, o sea, de ilustraciones de acontecimientos que sucedieron en el pasado para darnos claridad sobre este acontecimiento. Hay por lo menos 3 bastante claros. Me voy a ir en el orden que está escrito en la Biblia. El primero de ellos, Enoc. ¿Se acuerda del patriarca Enoc? ¿Sí? No sabemos muchas cosas de Enoc. 3 versos del Génesis y 1 de Hebreos. Y es todo. Pero es suficiente para ilustrarnos una gran verdad sobre el arrebatamiento de la iglesia. Primero, la palabra Enoc significa dedicado. Y eso lo dice ya todo, hermanos. ¿Cómo es Enoc acá en la tierra? Una persona dedicada. ¿Dedicada a qué? ¿O a quién? De lo poco que sabemos es que era un hombre dedicado a Dios. ¿A qué se dedica usted? Puede tener un oficio, puede tener un trabajo acá en la tierra. Eso es válido. Pero hermanos, ¿en qué está su devoción? Su pasión. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿En qué dedica su fuerza, su energía? ¿A qué ha dedicado su vida? Note que los seres humanos han escogido algo y se dedican a ello. Hay cosas buenas y hay cosas no buenas. Este hombre se dedicó a Dios. Vamos a leer lo poco que encontramos bíblicamente acerca de Enoc. Génesis capítulo 5. Dice así el verso número 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc, hermanos? Caminó con Dios. ¿Qué característica tenía este hombre? Que en la tierra caminaba con Dios. ¿Con quién camina usted acá en la tierra? Hermanos, Dios espera que caminemos con Él. Amén. Caminó Enoc con Dios. Voy a ir al verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Esta es una vida muy larga. 365 años vivió Enoc. Ok, ¿en qué los dedicó? Voy al verso 24. Caminó pues Enoc con Dios. Toda esa vida, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo usted ha caminado con Dios, pero este hombre caminó 365 años con Dios. ¿Cuál fue el resultado? Y desapareció. Un día, hermanos, a la edad de 365 años, Enoc desapareció. Ya no estaba. Qué interesante. Ese es un cuadro del arrebatamiento de la iglesia. El pueblo de Dios un día desaparecerá. Ahora, ¿por qué desapareció? Hay mucha gente desaparecida en este mundo, en esta vida, de tanta maldad, de tantas cosas que suceden.
Pero Noé, nos dice la Biblia, ¿por qué estaba desaparecido? ¿Qué dice, hermanos? La conclusión del verso 24. Porque le llevó Dios. ¿No le gustaría desaparecer usted así? Dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Si Él no tarda en venir, como lo creemos, somos la generación que desaparecerá de esta tierra. Estamos próximos a ver la desaparición de los que han conocido a Dios en esta tierra. Hebreos capítulo 11 nos da una referencia más del patriarca Enoc. Dice así, verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Note, fue traspuesto. Pero, ¿cómo fue eso, hermanos? Dice la Biblia, por fe. ¿Usted tiene fe de que va a ser traspuesto también? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y efectivamente, no la vio. Y no fue hallado. ¿Qué implica eso, hermanos? No fue hallado. Quiere decir que lo anduvieron buscando. ¿Me explico? A lo mejor le preguntaron a la policía, hicieron un reporte, fueron a buscarlo con los vecinos, fueron a sus tierras a ver si andaba sembrando, le preguntaron a sus criados, se metieron a su casa, lo buscaron por todas partes. ¿Y qué dice la Biblia? No fue hallado. Cuando el arrebatamiento se lleve a cabo, mucha gente andará buscando. Yo espero que lo busquen a usted y que usted no sea de los que ande fuera de tiempo buscando. No venga a la iglesia, porque aquí no va a haber nadie. La gente está muy ocupada. La gente está muy entretenida. Aquel día vendrán por montones, pero los verdaderos creyentes no van a ser hallados. Lo buscaron y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero vea lo que sigue. Y antes de que fuese traspuesto, ahí viene lo importante, cómo participar en el arrebatamiento. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿De qué cosa? De haber agradado a Dios. Este es nuestro compromiso. Agradar al que nos salvó. Olvídese de lo demás. No estamos para complacer a nadie. Tratemos de agradar a Dios. Dice, antes de que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. La iglesia que agrada a su Salvador es la que participa en el arrebatamiento. Amén. Déjeme le doy otro ejemplo. El profeta Elías. ¿Recuerdan al profeta? El profeta del fuego, ¿verdad? Elías. La palabra Elías significa instrumento de Dios. Y vaya que este hombre fue un instrumento de Dios. Un profeta extraordinario. Un profeta ejemplar. Mucha gente quiere ser profeta. Pero mire el modelo que Elías nos dejó. Un profeta en toda la extensión de la palabra, en el diseño de Dios.
Este hombre es extraordinario en la palabra. Usted conoce su testimonio, usted conoce su ministerio. Pero le voy a leer unos versos, que es Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos, entendamos, Elías y un futuro profeta llamado Eliseo, y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Algo que nadie se imaginaba. Va el viejo profeta y un discípulo que va a ser ordenado o acaba de ser ordenado profeta. Dice que van caminando y van platicando. De repente un carro de fuego como que se mete entre los dos y los separa. Y una vez que se llevó a cabo la separación, ¿qué sigue? Elías sube al cielo en un torbellino. Los carros de fuego los separan y el torbellino lleva a Elías al cielo. Dios tiene su forma de llevar a la gente al cielo. Amén. Dice, lo llevó al cielo. Y viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. Él reconocía una paternidad en el viejo profeta. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Note el cuadro paralelo. Los que se van en el arrebatamiento nunca más serán vistos por los seres más cercanos a ellos acá en la tierra. Si usted quiere seguir viendo los seres cercanos a usted y usted quiere que los suyos lo sigan viendo a usted, debe asegurarse de que ambos se van en el arrebatamiento. Nunca más le volvió a ver. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Habla de dolor, habla de quebrantamiento. Los que se van, van felices, y los que se quedan están desesperados. Este Elías, hermanos, hace grandes cosas. Dios lo bendijo. Es un profeta, como ya menciono, ejemplar. Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 17, nos habla de algo que caracterizaba al profeta. Ya hablamos de Enoc y lo que Enoc, ¿por qué era diferente Enoc? Ahora Elías, dice el verso, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso nos da alivio y esperanza y ánimo a muchos de nosotros. ¿Cómo era Elías, hermanos? Igualito que nosotros, con sus pasiones, dice aquí, con sus debilidades. No era un pedacito de ángel, no, hermanos, era un ser humano que un día lo encontramos todo desanimado, metido en una cueva. Pero no podemos hablar mucho de estos hombres, porque si ellos hablaran de nosotros, imagínense, ¿verdad? Pero bueno, con lo que Santiago dice, eran tan humanos, pero dentro de su humanidad, de sus defectos, de sus debilidades, que por cierto tenemos muchas todavía, hermanos, pero algo tenía Elías. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué lo diferenciaba? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. ¿Qué caracterizaba al profeta? Hombre de oración ferviente. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo oraba Elías, hermanos? Como la hermana Eva, ¿verdad? Ferviente.
Hermanos, de repente estamos muy desalentados en nuestro platicar con Dios. Elías oraba con ánimo, con voluntad, se le oía, oraba con fervor. Eso quiere decir con fuego, animado. Los tiempos malos vienen, hermanos, pero podemos mantenernos en oración ferviente. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque Elías oraba fervientemente. Y un día desapareció como un cuadro simbólico del arrebatamiento de la iglesia. Tercero y último, Lot. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino y a la vez hijo adoptivo de Abraham. Era hijo de Harán, hermano de Abraham. La palabra Lot significa cubierto. ¿Y sabe qué? Él tenía una gran cobertura que se llamaba Abraham. Necesitamos estar bajo una cobertura como Lot, estar cubiertos. Uno es cubierto obviamente por Dios, pero también por otro ministerio, sea un pastor, sea un ministerio tipo apostólico, alguien, hermanos, que nos proteja espiritualmente hablando. Todos necesitamos esa especie de cobertura. ¿Ve? Lot le tiene que agradecer a Abraham. Recuerda que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Lot, dice el Génesis, se fue como poco a poquito poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Estaba en peligro. Dios le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Por cierto, Cristo dijo que la destrucción de esas dos ciudades, porque Sodoma significa ardiente, pero habla de deseos carnales. Pablo le llama fuego de lascivia. Es exactamente lo que vive nuestro mundo el día de hoy, hermanos. Un fuego desordenado, moralmente hablando. Nuestro mundo, nuestra sociedad está infestado de los demonios que pervierten a los hombres como en Sodoma y Gomorra. Entonces Cristo dijo, los voy a destruir para ponerlos como ejemplo del juicio venidero. Y Dios le dice a Abraham, no olvide que Abraham es profeta, le revela lo que va a hacer. Y Abraham dice, no, no puedes hacer eso. Corre y empieza a clamar. Lo que Abraham le puede es su hijo, su sobrino Lot. Y Dios le dice, si hay 50 justos en Sodoma, por amor a ellos no la voy a destruir. Pero no lo había. Fue rebajando hasta 5, no lo había. Abraham tenía bajo cobertura a Lot. Lo mejor que tú puedes hacer para intentar que a quien tú amas vaya al juicio eterno es mantenerlo en una cobertura mayormente de oración. Cuando ya Dios soltó los cielos e hizo llover literalmente fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, se acordó Dios de Abraham y salvó a Lot. Nota que no se acordó de Lot, se acordó de Abraham. Muchos de los nuestros van a alcanzar misericordia por la cobertura que nosotros les demos. Lot significa cubierto. Cubre a los tuyos, por nada los dejes. Cúbrelos, sé como una sombrilla, como una umbrella así. Cúbrelos. No los dejes. Dios se acordará de ti y los salvará a ellos.
y mandó ángeles. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le decían a Lot? Leemos un poquito ahí, Génesis capítulo 19. Leo ahora el verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles para Lot? Escapa, escapa de la ira venidera, del juicio. ¿Cómo se puede escapar de la ira venidera, hermanos? Siendo sacados de aquí, de este mundo. Ya Dios no mandará ángeles, mandará a su propio Hijo Jesucristo como un poderoso imán que atraerá a todos los que tienen el sello de su salvación y nos sacará de aquí. Verso 22. Date prisa. Me gusta esa palabra, hermanos. Y este mediodía la estaba volviendo a repasar. ¿Qué le dicen los ángeles a Lot? Date prisa. Hurry up. ¿Sí? Y hay unos hermanos, they need to hurry up. ¿Verdad? Hey, wake up, le están diciendo a Lot. Apúrate. Es algo donde va de por medio tu vida. Apúrate. Hurry. Ánimo, despiértate. Pablo dice: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay cosas en las que Dios no quiere vernos flojeando, hermanos. Así lentos, que no reaccionamos. A lo mejor Lot andaba como algunos de nosotros, ¿verdad? Es día de culto. ¿Iré o no iré? ¿Camino o no camino? Amados, date prisa. Muévete. Hermanos, si hay cosas para las que somos bien prestos, ¿verdad? Imagínese, piense usted en algo que a usted le gusta y que no le dicen dos veces. La comida, la cama, la diversión. Hay cosas, hermanos, para los que somos prestos. El ángel le dice: Lot, date prisa. Hay cosas que no pueden esperar, porque de ello depende tu eternidad. Date prisa. Escapa. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que te hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Verso 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura en todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero salvó Dios a Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9, dice que Lot era justo y vivía abrumado por la nefanda conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es lo que pasa con los verdaderos hijos de Dios. Se sienten abrumados por la mala conducta de otros en el trabajo, en el vecindario, en la calle, donde quiera que van. La gente que no conoce a Dios, ese es su comportamiento. Esas son sus malas palabras. Esos son sus pensamientos. Hermanos, Dios nos ha mandado a hacer luz. Pero créanlo que llegará el momento en el que Dios nos sacará de allí. Ahora, para ir concluyendo esta tarde, está cerca, muy cerca, la orden para sacar a la iglesia, removerla de sobre la tierra. Está próxima. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 habla
simbólicamente de las 7 etapas de la iglesia o 7 periodos de la iglesia acá en la tierra, desde Éfeso hasta la Odisea. Todas están perfectamente armonizadas con la historia de la iglesia, lo que ha de pasar en cada uno de los periodos de la historia. El capítulo 4 de Apocalipsis, cuando ya se habló de los periodos de la iglesia, dice Juan que Dios le dijo: sube acá. Y repentinamente Juan abandona la secuencia de la historia de la iglesia en la tierra y se encuentra en el cielo. Una escena totalmente diferente. Eso habla del arrebatamiento. Una vez que está en el cielo Juan, se sueltan los juicios sobre esta tierra. Esto, hermanos, está próximo a suceder. Hay unas recomendaciones bíblicas rápidamente. Romanos capítulo 13. Dice así el verso número 12. La noche, bueno, voy a leer desde el 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo está el reloj profético de Dios, hermanos? Avanzado. Y la hora se acerca. Sí, está más cerca que nunca. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Hay una promesa muy interesante. Dice: por cuanto has guardado, oiga bien, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque has guardado ¿qué cosa, hermanos? La palabra. ¿Qué hemos sido llamados a guardar? La palabra. Él no está hablando de un sistema religioso. Él no está hablando de un un manual de requerimientos y de mandamientos de hombres que a través de la historia sobreabundaron y se defendieron como si fuera una palabra divina cuando no lo era. Más bien respondía a legalismos y a caprichos de hombres y mujeres religiosamente, como en otro mundo ajeno a la palabra. Pero Cristo dice: por cuanto has guardado la palabra. ¿La palabra de qué, hermanos? De su paciencia. ¿Qué hará Él? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nota la advertencia. Viene una hora de prueba sobre el mundo entero. ¿Sobre quiénes? Sobre el mundo entero. Los poderosos, los ricos, los que controlan este mundo, sobre ellos viene una hora de prueba. ¿Sí? Será como nunca ha existido desde que hay hombres morando en la tierra. Dice la Biblia que ahí gritarán los valientes. Por cierto, no habrá uno de pie. Será una expectación terrible de juicios, de fenómenos naturales y sobrenaturales que
matarán literalmente de impacto y directamente a muchos seres humanos. La ira de Dios, cosa terrible, dice el escritor sagrado, es caer en manos del Dios vivo. Pero dice la promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Qué hace Dios, hermanos? Te voy a guardar. Pero lo que sigue es interesante. De la hora de la prueba. ¿De qué nos va a guardar, hermanos? De la hora de la prueba. Note que no dice te guardaré en la prueba, sino te guardaré de la prueba. Los que estudiaron el texto original notan una diferencia. Guardar en la prueba significa que tienes que soportar aquí. Guardar de la hora de la prueba significa que te guardará, te preservará, te sacará de la hora de la prueba. Cuando el día del Señor, cuando el día del juicio esté aquí, Dios guardará a su iglesia. Se cumplirá Juan 14:3. Os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo y lo sacaré. El tiempo del traslado de la iglesia está aquí. ¿Está listo? Y a todos los que nos escuchan, porque ya tenemos audiencia a través de las redes sociales. Usted necesita a Cristo en su vida. La vida no tiene propósito si Dios no está en nosotros. No se trata de una religión, no se trata de una iglesia, se trata de una experiencia personal con el Hijo de Dios. Y solamente ellos, y no nadie más, podrá participar del arrebatamiento de la iglesia. Concluyo con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice el apóstol abordando el mismo tema. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. ¿Cómo debe ser el cristiano, hermano? Sobrio, o sea, dueño de sí mismo, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, note a los creyentes, para ira. O sea, la iglesia no está acá para sufrir los juicios de los sellos, de las copas, de los tazones en el Apocalipsis, de los jinetes, etcétera. Dice, Dios no nos puso a la iglesia para sufrir la ira de Dios. La ira de Dios fue vaciada en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Por eso nosotros en Cristo estamos justificados por fe. O sea, no vamos a juicio, no porque no lo merezcamos, sino porque alguien pagó por nosotros. Nosotros nos escondemos en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo puede tener una religión, puede tener mil cosas, pero si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Entonces dice, porque no nos puso Dios para ira, verso 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Está listo para este gran acontecimiento? El arrebatamiento de la iglesia. La próxima vez que esté con ustedes, le voy a dar una segunda parte del tema. Así que le voy a invitar que esté de pie en esta tarde.